Langostas, científicos y terror. Hoy en resumen rancio te traigo, Langostas, la octava plaga. La película comienza con un camión blanco que llega a un laboratorio llamado Silogen Research Center. Dentro del laboratorio hay una cúpula donde una población de insectos prospera alrededor del campo de maíz. El propósito de la cúpula y los insectos es realizar una prueba con una cepa de langosta genéticamente modificada desarrollada por dos investigadores, Gary Wolf y Ross Snow. Estas langostas han sido diseñadas para comerse los insectos que dañan los cultivos sin dañar la planta. Planean vender estas langostas modificadas a los agricultores una vez que su experimento tenga éxito. En la siguiente escena, las langostas se sueltan en una cúpula durante un minuto antes de atraerlas de regreso a su corral usando una fuerte feromona. Después de esto, los investigadores escanean el campo de maíz y descubren que todas las plagas han sido destruidas sin causar daños a las plantas. Los resultados llenan de alegría al equipo y lo celebran, creyendo que su experimento finalmente ha sido un éxito. Sin embargo, su felicidad dura poco cuando se dan cuenta de que el corral está vacío. Tras la inspección, se dan cuenta de que una de las rejillas de ventilación se ha atascado a mitad del proceso de cierre y que es necesario cerrarla manualmente. Al ver esto, Gary envía inmediatamente a uno de los trabajadores de Silogen al sistema de túneles para cerrarlo antes de que las langostas escapen. Cuando el trabajador llega allí, descubre que el respiradero está atascado en una posición abierta. Antes de que pueda comunicar el problema al equipo, un enjambre de langostas vuela hacia él y atraviesa su cuerpo, matándolo en el acto. Escapan del centro de investigación Silogen a través del respiradero abierto. Luego, la escena pasa a un campo de maíz cerca de Prairie, propiedad de un granjero llamado Hank Odem y su esposa Agatha. Hank le ordena a su hijo Mike que vaya a buscar maíz del campo número 6 y este último se marcha en su moto de cross. En ese momento, Hank y Agatha reciben la visita de Colt Danton, propietario de una pequeña empresa de pesticidas orgánicos, para cobrar el pago del último pesticida. Hank se queja del precio de los productos químicos, pero aún así los paga. Después de esto, Colt conduce a casa con su novia Vicky, con quien comparte la buena noticia de que su fórmula de pesticida orgánico está funcionando con éxito. De vuelta en el centro de investigación de Silogen, Ross y algunos trabajadores investigan el respiradero solo para encontrar el cuerpo mutilado de su amigo. Ross inmediatamente regresa con Gary y le informa del incidente. Además, tiene la intención de alertar a las autoridades, pero Gary afirma que, dado que sus langostas tienen una vida corta y no se reproducen, no deberían preocuparse demasiado. Ross intenta señalar el peligro potencial, pero Gary minimiza la gravedad de la situación y prioriza las ganancias sobre la seguridad. Mientras tanto, Hank está cosechando maíz cuando la cuchilla de su cosechadora falla inesperadamente. Sale para comprobarlo y descubre el cadáver de un toro que ha sido comido casi por completo hasta los huesos. Alarmado, llama por radio a su esposa y le informa de lo mismo. En ese momento, Agatha escucha algo en el campo de maíz y procede a inspeccionar. A continuación, encuentra la motocicleta de Mickey y el cuerpo parcialmente devorado de su hijo. Al escuchar su voz de pánico, Hank regresa a su vehículo, pero lo encuentra totalmente cubierto de langostas. Asustado, intenta huir pero es atacado y asesinado por un enjambre de langostas. Poco después, las langostas alcanzan a Agatha, lo que hace que ella termine sufriendo el mismo destino. Poco tiempo después, Colt llega al lugar y encuentra la zona desierta. Deambula por el campo de maíz donde encuentra una langosta muerta. A medida que avanza, descubre el cuerpo mutilado de Hank, lo que lo lleva a huir asustado. Luego se dirige a un hospital donde su novia trabaja como veterinaria. Comparte la triste noticia y cree que la langosta lo mató. Resulta que Vicky también ha recibido varios informes sobre el cuerpo mutilado de una vaca. A continuación, la pareja inspecciona uno de los ejemplares y descubre una langosta muerta dentro del cuerpo de la vaca. Según su conocimiento, las langostas no comerían carne de vaca porque son herbívoras, pero cuando lo examinan con el microscopio, descubren que esta langosta tiene tejido dentro de su estómago, lo que significa que no son herbívoras. Colt luego sospecha que debe ser Silogen, ya que parecía haber trabajado allí en el pasado como entomólogo. Además, se revela que Ross no es otro que el padre de Vicky. En otra parte, una familia disfruta de un picnic en un tranquilo parque cerca del pueblo. Durante la excursión, su hijo Kyle juega con un planeador de juguete y lo sigue hasta una cueva donde ve un enjambre de langostas. Asustado, el niño corre hacia sus padres, pero los insectos lo persiguen. Les dice a sus padres que tienen que huir, pero ya es demasiado tarde porque las langostas ya se acercan. La madre mete a Kyle en el coche, pero antes de que pueda ayudar a su marido, la pareja es atacada fatalmente y asesinada. Desesperado, Kyle intenta conducir pero choca contra un árbol y se desmaya. Por otro lado,
Colt se enfrenta a Ross en las instalaciones de Silogen y lo acusa de la catástrofe provocada por su experimento. Sin embargo, este último niega las acusaciones alegando que se trató de un accidente. Afirma, además, que todas estas langostas desaparecerán en 2 días. Después de que se marcha, Ross va con Gary y le informa sobre la situación. Luego, Gary sugiere que destruyan toda la evidencia de su experimento para salvar su centro de investigación. En la siguiente escena, el policía estatal Anderson está patrullando cuando ve el auto chocado con un Kyle traumatizado adentro. Irrumpe urgentemente en el vehículo y lleva al niño a su coche de policía. Cuando estaba a punto de partir, las langostas repentinamente invadieron su vehículo. Sin embargo, el oficial de alguna manera logra dejarlos atrás y lleva al niño al hospital de la ciudad. Aparte de todo esto, el gobierno estadounidense contrata a un agente del USA, Greg Bayard, para abordar el problema de las langostas en Idaho. Resulta que Greg es un experto que logró contener una plaga de langostas en África. Mientras tanto, Colt llega al hospital para hablar con su novia. Él revela que su padre es el responsable de esta plaga de langostas. En medio de su discusión, se enteran del ataque de langostas en el parque. Luego corren a la morgue del hospital para revisar los cuerpos de los padres de Kyle y descubren que comparten la misma muerte que las vacas. Después de esto, Vicky va a ver a Kyle mientras Colt sale para hablar con Anderson. Descubre que el coche del oficial está cubierto de langostas y saca una de ellas para investigarla. Luego examina el insecto en el laboratorio del hospital y descubre una revelación impactante: la langosta era juvenil y se había estado reproduciendo rápidamente. Le transmite esta información a Vicky, diciendo que esto contradice lo que su padre le dijo antes. Más tarde ese día, Greg llega a Idaho, donde lo reciben Colt y Vicky. Mientras conducen hacia el laboratorio del hospital, Colt sugiere que necesitan encontrar los lugares de reproducción de las langostas para evitar que se reproduzcan. Todos están de acuerdo y empiezan a trazar un mapa de la posible ubicación del nido de langostas. Después de un tiempo de investigación, especulan que el nido está ubicado en la cueva cerca del lugar donde Kyle había sido atacado. Armados con esta información, se dirigen a la cueva. Una vez allí, encuentran un enjambre de langostas y larvas pegajosas. Colt toma algunas muestras antes de permitir que el grupo rocíe todo el nido con pesticida. Sin embargo, parece que las langostas son completamente inmunes a ello. Greg luego ordena al equipo que lo quemen con un lanzallamas, pero resulta ser una mala decisión. El enjambre se agita y lanza su ataque contra los humanos. En un intento desesperado por salvarse, el equipo sale corriendo de la cueva, pero las langostas lo siguen. Intentan neutralizar la amenaza con lanzallamas, pero el enjambre los derriba uno tras otro. Colt, Vicky y Greg son los únicos supervivientes al final del incidente. Más tarde, Greg recibe una llamada de un funcionario del gobierno que le autoriza a desplegar UD-66, el arma química más peligrosa del planeta. De vuelta en el hospital, una simulación por computadora predice que en 96 horas una gran cantidad de langostas cubrirá a Idaho. Debido a esto, Greg deduce que la única opción que tienen es rociar las langostas con UD-66. Colt no está de acuerdo y afirma que el pesticida tendrá un efecto masivo en otras vidas biológicas durante los próximos 10 años. Sin embargo, Vicky tampoco ve ninguna alternativa y acepta firmar el pedido con Greg. En ese momento, el enjambre de langostas llega a un parque de diversiones donde comienzan a devorar viva a la gente. Esto causa estragos totales en la zona. Cuando la noticia llega al hospital, Colt, Vicky y Greg trabajan para encontrar una manera de frenar el progreso de la infestación. Greg luego sugiere que pongan ganado en medio de un campo para atraerlas y usar UD-66. Sin embargo, Colt sigue advirtiéndoles sobre las consecuencias irreversibles de rociar el pesticida, lo que obliga a Greg a decidir usar una dosis más baja del pesticida militar llamado UD-45. Luego, Greg, Vicky y la fuerza militar se preparan para su operación mientras Colt continúa examinando la muestra de larva tomada previamente para descubrir por qué las langostas no lo atacaron a él y a Vicky durante el enfrentamiento anterior. Poco después, descubre que los pesticidas no solo son ineficaces contra las langostas, sino que también las atraen, haciéndolas aún más fuertes. Al darse cuenta de que su novia y su equipo están en peligro, Colt corre hacia el campo donde el helicóptero militar está a punto de lanzar UD sobre las langostas. En el camino, llama a su novia y le alerta sobre el descubrimiento. Vicky inmediatamente le transmite esta información a Greg, pero ya es demasiado tarde porque el helicóptero ya liberó la sustancia química. Como consecuencia, las langostas atacan el helicóptero y atraviesan el cuerpo de los pilotos, lo que finalmente provoca que el helicóptero se estrelle y explote. Después de este incidente, el presidente de los Estados Unidos envía guardias militares nacionales a Idaho. Los residentes también son evacuados a otros estados por motivos de seguridad. En medio de esto,
aparece el enjambre de langostas y los militares lanzan un ataque contra ellas con armas mortales. Sin embargo, los insectos demuestran ser mucho más poderosos y dominan a las fuerzas armadas en solo unos minutos. Luego, Greg decide usar UD-66 como enfoque final, pero Colt interviene con una idea crucial. Las langostas se abstuvieron de atacarlo a él y a Vicky antes porque ambos solo consumen alimentos orgánicos. También cree que las langostas tienen aversión a las sustancias orgánicas y preferencia por las cargadas de químicos. Le pide a Greg que confíe en él, asegurándole que sabe qué hacer. Aparentemente convencido, Greg dice que esperará a los helicópteros hasta que tenga noticias suyas. Después de esto, Colt se dirige a un aeródromo donde carga su pesticida orgánico en un contenedor de polvo. Una vez hecho esto, vuela el avión y rocía el pesticida por toda la ciudad, matando instantáneamente a las langostas. Creyendo que la amenaza está completamente neutralizada, Colt grita de alegría mientras Greg cancela los helicópteros militares. Sin embargo, su suposición resulta errónea cuando dos enjambres más grandes aparecen sobre la ciudad. Ahora que ya no tienen pesticidas orgánicos, deciden dirigirse al laboratorio de Silogen con la intención de buscar ayuda de Ross. Minutos antes de llegar allí, Gary huye del lugar para evitar la responsabilidad por los daños causados por su experimento, pero mientras conduce por la carretera, un enjambre de langostas atraviesa su coche y su cuerpo, provocando su muerte. En otra parte, el grupo llega al laboratorio y le piden a Ross una solución. Este último se da cuenta de su error y acepta ayudarlos. Sugiere que deberían atraer a las langostas en la cúpula usando feromonas y hacerlas estallar. Siguiendo este plan, los militares colocan una bomba dentro de la cúpula mientras Colt carga el polvo de cobre con algunas feromonas y atrae al enjambre allí. Él hace volar el avión a través de la cúpula y cierran las puertas detrás de él, atrapando a las langostas en el interior. Luego intentan detonar el lugar, pero el enjambre interfiere con la señal de radio. Ahora, cuando el tiempo se acaba, Ross decide hacer lo impensable, entra en la cúpula y activa la bomba manualmente, ya que siente que le debe mucho al mundo. Esto hace que toda la instalación explote, matando finalmente a todas las langostas. Ahora que se ha evitado el peligro, Vicky corre hacia su novio y tienen un emotivo reencuentro. En la escena final, vemos un camión más con posiblemente cientos de langostas hambrientas en el compartimiento trasero, dirigiéndose hacia otro domo de cultivo en algún lugar en las afueras del Fiet, Indiana.